Siempre he asociado mi cumpleaños con aquella deprimente época del año en la que un otoño acogedor se convierte en el comienzo del deterioro invernal, donde las hojas coloridas mueren, dejando tras una cáscara café marchita. Aún con todo eso, las personas festejan sus cumpleaños. Es extraño si uno no lo hace, y pues yo no lo hago. Mi prometida me ha preguntado recientemente por qué nunca celebro mi cumpleaños. Y es algo difícil de explicar. Cuando has pasado por algo traumático, cualquier recuerdo te regresa a ese momento, de una forma u otra. Y aunque me encantaría decírselo, no creo que pueda hacerlo sin parecer loco. Pensé en empezar contando mi historia de forma anónima y partir de ahí. Era el año en que cumplía 13 años. Since You've Been Gone sonaba a todo volumen en la radio durante todo el día. Mis amigos y yo estábamos traumados con How I Met Your Mother. Era una buena época para ser niño. Como mi cumpleaños tocó a media semana, mis grandes planes de cumpleaños se habían pospuesto hasta el siguiente fin de semana. Aún así, no podía quejarme. Tener pastel de cumpleaños un martes no sonaba tan mal. Llegué a casa, tuve una pequeña celebración con mis padres y abrí algunos regalos. Eran 2 nuevos juegos para mi PlayStation 2. Terminé mi tarea y estuve en internet durante unas horas antes de mi hora para irme a dormir, cuando alguien llamó a la puerta. Rara vez teníamos visitas, por lo que el que alguien llamara a nuestra puerta a las 10 de la noche era algo muy inusual. Mis padres ya habían abierto la puerta mientras yo estaba a la mitad de las escaleras. Afuera había un hombre con una chaqueta elegante y un portapapeles, junto con 2 guardias armados. En cierto modo, llegué en medio de la conversación. Entonces necesitamos que firme el formulario de consentimiento y comenzaremos. ¿Alguna pregunta?, dijo el hombre del portapapeles. Esto no puede ser legal, dijo mi mamá. ¿Con qué tipo de autoridad están? Señora, esto es una emergencia. Hemos sido autorizados para llevarlos a todos ustedes si es necesario. Pero les prometo que será una experiencia menos placentera que la que podrían tener aquí, en la comodidad de su propio hogar. Mientras continuaba la discusión, los hombres armados entraron a la fuerza a la casa. Tenían una especie de lista de verificación que estaban repasando, haciendo preguntas mientras movían y revisaban todo. Alguien mencionó algo sobre un aparato con señal satelital que no teníamos. Me apresuré a subir las escaleras. Desde mi ventana pude verlos poniendo seguros a las ruedas de nuestro auto. También estaban probando algún tipo de equipo eléctrico. Y mientras lo hacían, pude ver desaparecer la conexión a internet de mi computadora. Mi teléfono celular perdió todas las barras y, aunque no lo revisé, sospeché que también le habían hecho algo a nuestro teléfono fijo. Nos estaban aislando, poniéndonos bajo algún tipo de bloqueo. Ni siquiera tenía la menor idea de quiénes eran estas personas. No había parches, insignias, rangos ni símbolos. Solo parecían ser un grupo de hombres de aspecto serio, con cazadoras puestas y pistoleras visibles. Después de unos minutos, uno de los hombres entró en mi habitación. Mis padres estaban muy preocupados, pero les dijeron que esperaran afuera. El hombre medía alrededor de 1,95 m y tenía el aspecto de alguien que podría aniquilarme con los dientes si fuera necesario. Sin decir una sola palabra, empezó a revisar mis cosas. ¿Tienes algún walkie-talkie?, preguntó. ¿Algún proyector de radio o algo así? No, dije, sacudiendo la cabeza. Tengo un PlayStation 2. Eso puede estar en línea, ¿verdad? No tuve la oportunidad de responder antes de que mi mamá agregara: No le permitimos jugar juegos en línea, dijo. Él no puede hacer eso. Para asegurarse, tiró del cable de alimentación y lo metió en una bolsa sellada junto con varias chucherías y llaves que habían recogido. No correrían ningún riesgo. Y, al parecer,
yo no jugaría con mis nuevos juegos en un buen rato. Cuando terminaron su improvisada inspección de la casa, nos pidieron que nos reuniéramos abajo. El hombre elegante que traía el portapapeles se aclaró la garganta y la habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso mi padre, que normalmente era un hombre muy asertivo, no tenía mucho que añadir a la conversación. Así supe que el asunto era serio. Durante 72 horas, este y los barrios circundantes estarán cerrados, explicó el hombre. Existe un problema relacionado con un evento geológico reciente que ha causado algunos problemas inesperados. Estoy seguro de que últimamente habrá notado algunas pequeñas cosas extrañas. ¿Cómo qué?, añadió mi papá. La leche se vuelve agria. Las plantas de interior adquieren un tinte de color extraño. Enjambres de ranas que abarrotan las carreteras. Mis padres no dijeron nada, pero asintieron. Quizás habían visto algo que yo no. El hombre dejó su portapapeles mientras explicaba con más calma. Han estado expuestos a algo parecido a una sustancia química. Reacciona violentamente ante la liberación de ciertas hormonas asociadas con el sueño REM profundo. Para garantizar su seguridad, actualmente estamos imponiendo una provisión temporal de sueño durante las siguientes 72 horas. ¿Disculpe? Mi papá dio un paso adelante, pero uno de los hombres armados respondió del mismo modo. Ambos se detuvieron antes de que las cosas se intensificaran. La exposición de esta sustancia fue hace aproximadamente 9 horas, lo que significa que le quedan alrededor de 63 horas para que pierda su efecto. Esto será aproximadamente a la 1 p.m. del viernes. No hay manera de que nosotros podamos... Esto no es negociable. Es una cuestión de seguridad, señor. Tenemos un espacio de servicio de salud de emergencia, pero les prometo que ese lugar no será agradable. Se les inducirá químicamente el insomnio durante todo ese periodo hasta que el evento haya pasado. Este químico podría causarles un daño cerebral duradero. Nos entregaron una carpeta a cada uno, explicando nuestras responsabilidades y derechos. Era una carpeta roja sin marcar con 3 papeles. Uno explicaba su derecho a imponernos esto. Otro explicaba que ya habíamos firmado los documentos de consentimiento. Y un tercero era un formulario que explicaba exactamente cuándo podríamos irnos a dormir. También había un formulario de inventario que explicaba los artículos que debíamos devolver al final de la contención. Dejaron una caja con 50 viales de vidrio, una especie de inyecciones de refuerzo de 4 horas. El hombre me explicó que los niños menores de edad no debían tomar más de uno cada 7 horas y que mi madre, si estaba embarazada, no debía tomar nada. Por suerte, mi mamá no estaba embarazada. Soy hijo único. También nos dieron barritas de fibra con algún tipo de suplemento hormonal, sin alguna marca en la etiqueta, pero tenía una temperatura cálida. Quizás habían sido hechas recientemente. Su empaquetado era descuidado. El hombre elegante estaba haciendo todo lo posible por explicarme y yo veía que mis padres estaban ansiosos por escuchar, pero apenas entendía la mitad. En un punto miré a los guardias armados. Parecían exhaustos. Quizás a ellos tampoco se les permitiría dormir. Uno de ellos tenía la boca abierta y estaba casi babeando, con los ojos parpadeando uno a la vez. Podría haber jurado que se había quedado dormido por un segundo, lo que le impulsó a salir a caminar. No sé si podremos hacer esto, se quejó mi madre. Es mucho pedir. Apenas acabamos de... Si en algún momento no logran hacerlo, deben llamar a este número. Es el único número que funciona, dijo el hombre, señalando la última línea de la última página de la carpeta. Si alguno se queda dormido y no se puede despertar en unos minutos, corre un peligro terrible. Si eso sucede, trate de mantenerlos despiertos por cualquier medio hasta que podamos llegar aquí para recogerlos. Y luego seremos... llevados a nuestro sitio en Mankato, donde serán inducidos químicamente a permanecer despiertos.
Entonces, ¿qué pasaría con exactitud si alguien no lo logra? Preguntó mi mamá. Si todos simplemente nos quedamos dormidos. Lo más probable es que mueran. Otros allá afuera probablemente lo hagan. Mientras iban a la cocina para explicar los detalles, el guardia con aspecto enojado se acercó a mí con la bolsa sellada y me devolvió el cable de alimentación de mi PlayStation 2. Me dio una palmadita en el hombro. Lo verifiqué con el equipo técnico. Dijo. Lo podrás usar. Y... feliz cumpleaños. Casi había olvidado que era mi cumpleaños. Aprecié el gesto, pero no pude sonreírle genuinamente. Tenía demasiadas preguntas rondando en mi cabeza y tenía demasiado miedo para hablar. Probablemente estuvieron hablando durante unos 20 minutos más antes de que los hombres se fueran, dejándonos a mis padres y a mí solos en la cocina. Mi madre fumaba debajo del ventilador de la cocina. Solo la había visto fumar 2 veces. La primera cuando había perdido su trabajo y la segunda cuando su padre se había enfermado. Fumar en la cocina era una forma segura de saber que algo andaba mal. Papá estaba sentado con los brazos cruzados, mirando la caja de inyecciones de refuerzo. Esto no es una broma, dijo finalmente mi papá. Esto es muy serio. Necesitaremos ayudarnos unos a otros para superar esto. Mamá no dijo nada, pero pude ver que le temblaban las manos. Ella había estado llorando. Temblaba tanto que la ceniza del cigarro no había caído al cenicero, sino que había caído sobre la estufa. No podemos estar solos, continuó. Haremos todo lo posible para mantenernos ocupados. Puedes jugar tantos juegos como quieras, pero no puedes quedarte dormido. Me regresaron el cable, dije. ¿Eso significa que está bien que use mi PlayStation? Está bien, tosió mamá. Está bien, mi amor. Juega con tus juegos. Durante las primeras horas no entendía cuál era el problema. No más clases durante el resto de la semana, ni hora de acostarse y tiempo frente a la tele ilimitado. Eso no sonaba tan mal. Jugué hasta altas horas de la noche. Sly 2 y Ratchet & Clank estaban dentro de mis opciones y me lo pasé genial. Compré algunos bocadillos junto con una de esas barras de fibra. Sabían a ramitas y pasas y eso calmó mi cerebro. No estaba cansado, pero me resultó más fácil concentrarme. También hizo que me resultara más difícil cerrar los ojos, junto con una picazón en mis párpados. Las luces de la casa se mantuvieron encendidas durante toda la noche. Mamá y papá ponían música en el estéreo de abajo y trataban desesperadamente de mantenerme ocupado. Yo ya estaba bastante entretenido jugando, así que creo que esto era más para su beneficio que para el mío. A las 5 de la mañana, papá tomó su primera dosis de refuerzo. Lo podía oír desde arriba. Estaba maldiciendo en voz alta. Aparentemente, esas cosas sabían a una mezcla de arroz rancio y muerte. Mamá tomó su primer refuerzo aproximadamente media hora después, pero lo mezcló con jugo de naranja. Al parecer, eso había ayudado. A las 7 de la mañana, incluso yo me sentía extraño. Nunca antes había estado despierto toda la noche jugando entre semana. Claro, habían pasado noches enteras de desvelo junto con mis amigos, pero generalmente era algo para lo que estábamos preparados. Así que temprano en la mañana podía sentir que me quedaba dormido. Mis padres me estuvieron vigilando de vez en cuando y decidieron actuar. Estábamos desayunando en familia, fingiendo que ya habíamos dormido. Siempre estás de mal humor por la mañana, dijo mamá. Intenta imaginar que es solo eso, otra mañana de mal humor. Sabía con certeza que habían puesto uno de los refuerzos en mi cereal. Vi 3 viales vacíos en la barra.
y supe que ninguno de ellos había tomado otro todavía. No tuve más remedio que intentar tomármelo. Aún no habíamos llegado ni a la mitad del tiempo de la contención. Cuando terminamos de desayunar, pudimos escuchar un alboroto afuera. Yo estaba arriba, lavándome los dientes, mirando por la ventana del pasillo. Eran nuestros vecinos. Larry Peterson, el hombre de 55 años que trabajaba en los suministros de pesca en el minicentro comercial local, salía gateando por la puerta de su casa. Estaba arrojando algo negro y azul en el pavimento. Nunca había visto a este hombre hacer algo más agotador físicamente que intentar encender una cortadora de césped. Y ahora gateaba a 4 patas como si su vida dependiera de ello. Podía escuchar a su esposa gritar desde adentro. Ella le estaba gritando, pero no podía oír lo que le decía. Larry se levantó y casi saltó a la parte trasera de su camioneta en una demostración de atletismo que nunca antes había visto en él. No fue hasta que su esposa salió de la casa que pude escuchar lo que decía. ¡Larry! Lloraba. ¡Larry, despierta! Vi a Larry Peterson tomar una llave inglesa, salir de la camioneta y agarrar a su esposa por el cabello. De repente, una mano me cubrió los ojos mientras mi padre me arrastraba lejos de la ventana. Pude escuchar un grito convertirse en gárgaras, seguido de una carcajada, una que había escuchado miles de veces antes. El mismo tipo de risa que Larry Peterson soltaba cada vez que mi padre intentaba hacer un mal juego de palabras. Mi mente me pintó una imagen de lo que había sucedido. Y no fue bonita. Mi papá me giró y me miró a los ojos. Me di cuenta de que no era él mismo. Había líneas en su rostro que no había visto antes. Quédate conmigo y con mamá, dijo. No mires hacia afuera. La gente se está enfermando. ¿Nos estamos enfermando, papá?, pregunté, dejando escapar un bostezo. Me sacudió un poco como para asegurarse de que estaba prestando atención. Estaremos bien, dijo. Estaremos bien. Es solo cuestión de tiempo. Pero no quiero que veas a la gente sintiéndose mal. Larry no está bien. Alguien llamó a la puerta principal. Papá entraba en alerta mientras mamá se escondía en el dormitorio. Recuerdo estar de pie en lo alto de las escaleras, mirando por encima de la barandilla hacia el piso de abajo. Se oyeron unos golpes violentos y furiosos en la puerta. La suave risa de Larry Peterson se escuchaba justo del otro lado. No dijo nada. Simplemente golpeó la puerta con su llave inglesa, riéndose mientras intentaba entrar. Dio la vuelta a la casa, haciendo sonar nuestras ventanas. No llegó muy lejos cuando pudimos oír un coche. Se escuchó un estallido, pero no como un disparo. Creo que le habían dado con una pistola Taser. Cuando oí que se llevaban a rastras a Larry Peterson, mi madre había subido las escaleras con una sonrisa pegada en el rostro y me pedía que le mostrara hasta dónde había llegado con mis nuevos y divertidos videojuegos. Claramente estaba tratando de mantenerme distraído y no me importaba. En ese momento deseaba desesperadamente distraerme. Me imaginaba a Larry Peterson al otro lado de la puerta principal, con su camiseta blanca manchada con esa extraña sustancia viscosa, negra y azul que había vomitado, empuñando esa llave inglesa con un semblante maníaco. La llave era tan grande como mi brazo, y de un metal sólido. Nunca
la habría considerado como un arma. Y pensar en ello me heló la sangre. ¿Había realmente matado a la señora Peterson? ¿Por qué? Mamá y yo pasamos las siguientes horas jugando videojuegos. También hicimos un plan. Revisamos nuestros viejos DVDs y acordamos un horario para verlos. Originalmente se había planeado una caminata, pero ahora no debíamos salir de casa. Ella no quería decir por qué, pero tenía la sensación de que había algo fuera de la casa de los Peterson que ella no quería que viera. Manchas de sangre, tal vez. Tenía demasiado miedo para descubrirlo. Mis padres hicieron todo lo posible para mantener los ánimos, pero me di cuenta de que les estaba afectando. Mi padre estaba prácticamente parado ahí, apoyado contra la puerta, mirando al frente como en trance. Mamá trató de ocuparse jugando y viendo DVDs conmigo, pero estaba contando los minutos hasta que pudiera recibir su siguiente vacuna de refuerzo. Yo no tenía muchas ganas de tomar uno. Me habían revuelto el estómago. Tratamos de hacer varias cosas hasta llegar el mediodía. Papá tenía problemas para mantenerse despierto y seguía lavándose la cabeza con agua fría. Intentó mantenerse ocupado haciendo las tareas del hogar que había dejado para un día lluvioso, pero había distracciones constantes. Podíamos escuchar sirenas a lo lejos. En un momento, alguien estaba rociando nuestra puerta y ventanas con una manguera de agua a alta presión, posiblemente para borrar los últimos rastros de Larry Peterson. Había patrullas de perros yendo de un lado a otro en la calle, además de alguna que otra llamada telefónica. El único número que todavía funcionaba, donde alguien había llamado para asegurarse de que todos estuviéramos despiertos y enteros. A la hora de cenar, mamá tuvo problemas estomacales. Sus temblores habían empeorado y tenía problemas con los cambios repentinos de los aromas. Papá seguía frotándose los ojos y mirando su reloj, levantándose aproximadamente cada 10 minutos solo para moverse. Habíamos decidido que íbamos a jugar juegos de mesa después de cenar, pero mamá tenía problemas para no vomitar. Terminamos simplemente recalentando una lasaña de hace unos días. Y estaba bien. Mamá había hecho una lasaña increíble. Pero mi apetito se perdió rápidamente cuando vi que mi madre apenas podía mantener la compostura. Ella seguía babeando y haciendo un extraño sonido de resoplido. Parpadeaba cada vez más lentamente. Papá intentó que comiera una de las barras de fibra, pero ella salió corriendo de la cocina y se encerró en el baño. Fue una pequeña fracción de tiempo. Podía sentir mi corazón acelerarse cuando papá intentó convencerla de que abriera la puerta, pero ella simplemente no podía hacerlo. Después de un rato, mi madre dejó de responder. Papá tuvo que romper la perilla con un martillo, pero ya era demasiado tarde. Ella ya estaba durmiendo. Lo escuché a través de la puerta. Cuando la puerta se abrió de golpe, mamá solo había estado dormida por un par de segundos, 1 minuto como máximo. Pero ella estaba sentada en el inodoro, con la cabeza inclinada hacia atrás y algo le salía de la boca. Tenía las yemas de los dedos negros y azules, con el mismo líquido asomándose al borde de sus labios. En el momento en que papá la agarró, ella inclinó la cabeza hacia adelante y tosió. Papá se lavó la cara en el lavabo mientras me gritaba que esperara en otra habitación. Durante unos minutos me quedé ahí sentado, listo para correr o esconderme. Tal vez ya era demasiado tarde, pensé. Ella pudo haber sido afectada, como Larry Peterson. Podía escucharlos discutir en otra habitación
Y cuando sus voces pasaban del enojo a la desesperación y luego a la tristeza, no supe qué hacer. Cuando finalmente terminaron, fueron conmigo para decirme que íbamos a estar bien, que estábamos casi a medio camino y prácticamente en la recta final. Habían sido muy amables conmigo, cálidos y cuidadosos en la forma en la que me lo explicaron, pero mi mente estaba a millas de distancia. Tenía problemas para concentrarme, y lo único en lo que podía pensar era en ese ruido extraño que seguía escuchando de fondo, como si hubiera algo afuera. Papá estaba a mitad de explicarme que ya no íbamos a cerrar con llave las puertas del baño cuando algo dentro de mí me suplicó que reaccionara. Fue solo un leve clic, pero fue claro. Tal vez fueron esas tomas de refuerzo, pero me mantuve muy concentrado en los pequeños detalles en lugar de las cosas generales. Cerré los ojos y un segundo después se escuchó un fuerte golpe. Alguien nos estaba disparando. Fueron solo un par de disparos, pero caímos al suelo. Un disparo cayó en la puerta principal mientras que el otro había roto la ventana de la cocina. Afuera se oían voces fuertes que se reían histéricamente. Estaban hablando, pero apenas tenía sentido lo que decían. Uno de ellos sonaba como si estuviera tratando de hablar con comida en la boca. Mamá y papá guardaron silencio mientras se escuchaban 2 disparos más. Uno de ellos había dado a la luz de la cocina. Con una chispa, el foco se había apagado, oscureciendo la mayor parte de la cocina. Podía escuchar a alguien correr y reír mientras iba calle abajo. A lo lejos se oyeron más disparos. Tal vez alguien más estaba haciendo lo mismo. No podemos quedarnos aquí, susurró mamá. Tenemos que llamarlos. ¿Quieres ir a donde pusieron a Larry? Respondió papá. ¿Estar en un hospital lleno de esa gente? Nos están disparando. No podemos simplemente... Mamá se calló y me miró. Ella y papá se excusaron para hablar en privado mientras me pedían que me subiera. Debía mantenerme alejado de las ventanas y no podía sentarme ni acostarme. Irían a revisarme en un rato más. Sin embargo, yo era demasiado curioso. Mientras los escuchaba discutir abajo, me asomé por una de las ventanas de arriba. Podía ver bastante lejos hacia la calle y, a lo lejos, distinguí un automóvil fallando al costado de la carretera. Las luces aún estaban encendidas, pero al menos 6 personas lo rodeaban. 2 de ellas iban vestidas como los guardias armados que habíamos visto antes. Me llevó un tiempo darme cuenta de que había un anciano sentado en ese auto. Lo había visto un par de veces, pero no conocía su nombre. Las personas que lo rodeaban intentaban romper las ventanas del auto con varios objetos: palancas, ladrillos, martillos, tubos de plomo. Cualquier cosa que pudieran encontrar. No les llevó mucho tiempo lograrlo. Alcanzaron a sacar al hombre. Estaba demasiado lejos para escuchar sus gritos, pero podía ver vagamente lo que estaban haciendo. Lo sujetaron y cubrieron su rostro con las manos, sus ojos, su boca, sus oídos, dejando solo su nariz para respirar. Entonces, simplemente se quedaron ahí. Me llevó un tiempo darme cuenta de lo que estaban haciendo. Lo estaban obligando a dormir. Después de unos minutos, lo soltaron. El anciano se puso de pie lentamente. Se apoyó contra su auto y empezó a vomitar. Unos momentos más tarde,
La misma sustancia azul y negra que había visto en Larry Peterson comenzaba a salir de su boca, deteniéndose solo al momento en que escupía algún tipo de coágulo que apenas cabía en su boca. Un coágulo que se movía. Mientras enderezaba la espalda, miró al extraño grupo y caminaron juntos por la calle. Algunos trotaban, otros corrían. Uno de ellos gateaba, pero parecía que se aferraba a algo con los dientes. ¿Era eso o a algo que estaba saliendo de su boca? Mientras seguía viendo hacia la calle, pude escuchar más disparos. Se escuchaban a lo lejos, provenientes de otra dirección, y ahí pude ver a otro grupo de personas. Eran al menos una docena, pero iban hacia otro lado. Pandillas errantes de personas enfermas por la privación de sueño. Dios sabe cómo esto los afectaría a largo plazo. Cuando mis padres terminaron de discutir, fueron conmigo para explicarme que íbamos a quedarnos en casa y nos alejaríamos de las ventanas, solo por si acaso. Íbamos a cerrar todas las puertas y ventanas, a cerrar todas las cortinas y no haríamos ningún ruido más fuerte del necesario. Debíamos llamar la menor atención posible. Claro, estuve de acuerdo. ¿Qué elección tenía? Esa noche pude notar que las cosas estaban empeorando. Papá casi se había tomado una doble dosis de refuerzo, ya que había olvidado que ya se había tomado la primera. Pero mamá lo detuvo. Dejaron de llegar llamadas telefónicas y con ello dejaron de preocuparse por nosotros. Mamá incluso intentó llamar, pero la línea estaba desconectada. Los disparos afuera se escuchaban más lejos, pero eran más frecuentes. Podíamos escuchar bocinas de autos, pero no sirenas. Luego vinieron los incendios. Había más o menos 2 en algún lugar del centro. Podíamos ver las columnas de humo a lo lejos. Mamá no estaba bien. No podía comer y, a veces, apenas podía mantenerse de pie. Hablaba en voz alta incluso si no había nadie en la habitación con ella. Y tenía que apoyarse en las cosas para mantenerse erguida. No podía retener las barras de fibra y caminaba con la cabeza moviéndose de un lado para otro. Papá hacía todo lo posible por mantenerla activa, pero también tenía problemas. No importa cuántos chorros de agua fría se echara en la cara, simplemente no podía mantenerse atento. Yo tampoco estaba bien, pero no tan mal. Aún tenía apetito y tomaba los refuerzos, pero podía sentir los efectos secundarios. Mis manos temblaban y tenía un dolor de cabeza desagradable. Sentía pinchazos en mi cuello como si alguien me estuviera dando descargas con una batería húmeda. Me imaginaba cosas moviéndose justo fuera de mi visión. Seguía volteándome para mirar las ventanas porque había empezado a alucinar que eran pantallas. Por la mañana surgió un nuevo problema. Tanto la electricidad como el agua habían sido cortados. Había un pequeño lago en un corto camino a casa y no teníamos más opción que intentar conseguir agua por nuestra cuenta. Teníamos agua potable almacenada en la cocina, pero necesitábamos algo para el baño. Mamá se había ofrecido como voluntaria para ir, pero eso estaba fuera de discusión. Apenas podía ponerse de pie o articular una oración coherente. No hubo dudas. Papá tenía que hacerlo. Lo observamos desde una de las ventanas de arriba. El sol acababa de salir, bañando el paisaje marchito en sombras largas y afiladas y un resplandor enfermizo y brillante. Mamá simplemente miraba fijamente hacia adelante, como si intentara recordar qué era tan importante. No, es
¿No es tu cumpleaños pronto?, dijo en voz alta. Eso fue el martes, respondí. ¿Pediste envejecer?, preguntó. Yo deseo eso. Quiero que puedas envejecer. Me miró y rió maniáticamente. Parpadeaba un ojo a la vez. Su ojo izquierdo se quedaba un poco más de tiempo que el derecho. Sus ojos estaban hundidos y oscuros. Creo que tenía buenas intenciones, pero esa mirada que me dio fue aterradora. Era como si se hubiera reducido a su esencia más básica. Mi mamá seguía ahí, en algún lugar, pero la mayor parte de ella simplemente se había ido. Después de aproximadamente 1 hora, vi a papá regresar. Tanto mamá como yo estábamos aliviados, pero no duró mucho. Noté que no traía agua con él. Momentos después, vi que no estaba solo. Venían con él unas 2 docenas de personas más. Mamá no pareció reaccionar. Solo miraba por la ventana y asentía para sí misma. Por un momento casi se estaba quedando dormida de pie. Su boca se movía hacia arriba y hacia abajo por sí sola, como un pez fuera del agua. Pude ver algo moviéndose en su garganta. La sacudí y, en un momento de claridad, miró por la ventana nuevamente. Mientras escuchaba algo golpear la puerta de abajo, mamá me empujó al armario. Bajó corriendo para agarrar las dosis restantes de refuerzo y me las dejó caer junto con su reloj de pulsera y un par de barras de fibra. Alguien vendrá por ti, dijo. Solo espera y quédate despierto. Intentaré pensar en algo. No tuve tiempo de protestar antes de que cerrara de golpe el armario. Pude escuchar una llave deslizándose en la cerradura de abajo. Papá podía haber olvidado quién era, pero no había olvidado cómo usar las llaves de la casa. Me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando. Me quedé en posición fetal, pero no quería estar demasiado cómodo. Podía escuchar muebles siendo volcados, voces desconocidas gritando obscenidades o incoherencias. Se desató una pelea y pude escuchar a alguien arrojando algo. Otra persona subió las escaleras y entró al baño, pateando repetidamente la bañera. Una mujer gritó. Luego, un hombre. Hubo un disparo seguido por ventanas rotas. Pude escuchar un grito amortiguado como si alguien estuviera siendo retenido. Tal vez como habían hecho con el anciano afuera la noche anterior. Debí haber estado ahí durante horas, en la oscuridad. Era difícil decir si tenía los ojos abiertos o no. No podía decir si realmente estaba escuchando algo afuera o si lo estaba imaginando. Podía oír voces y susurros, pero no parecían tener sentido. A veces me imaginaba que estaban parados justo afuera de mi puerta, preguntándome los códigos de trucos para los juegos que había jugado. Todo lo que tenía para hacer compañía a mi cordura menguante era el reloj de pulsera de mi mamá, y apenas podía distinguirlo. El tiempo pasaba de manera extraña. Podía estar envuelto en un pensamiento que sentía que duraba horas, pero solo habían pasado minutos. Luego me sorprendí a mí mismo mirando fijamente a la nada, y 2 horas habían desaparecido.
Seguía repitiendo la próxima hora programada para la dosis de refuerzo como un mantra. Pero las cosas se volvían más extrañas. El reloj retrocedía. Me imaginaba a alguien sentado frente a mí. Un par de ojos blancos mirándome desde la oscuridad. Había pequeñas voces que me decían que me durmiera. Y me encontré cabeceando. Podía sentir algo moviéndose en mí, como una mano tratando de encajar en un guante. Finalmente me rendí y salí del armario. Apenas podía mantenerme de pie mientras arrastraba las dosis de refuerzo y las barras de fibra en una bolsa de plástico. No me importaba si había alguien abajo. Necesitaba ver algo. Necesitaba luz o algún tipo de estímulo. Toda la casa estaba destrozada. Cada mueble roto. Cada luz destrozada. Había salpicaduras de sangre en las paredes. Y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. Todas las ventanas estaban rotas, y los marcos de nuestras fotos habían sido arrojados por la habitación como estrellas ninja. Pero lo más extraño era un olor acre que venía de la cocina. Al principio no entendí lo que era. Parecía una persona, pero tenía el número incorrecto de extremidades. Después de unos segundos de ajuste y tratar de forzar mi claridad de vista, me di cuenta de que era un cadáver. Un joven con un cuchillo clavado en el pecho, extendido en el suelo de la cocina. Su mandíbula estaba extendida y rota de un lado. Había un brazo negro y azul que salía de su garganta, extendiéndose hacia arriba para agarrar su propia cabeza. Algo en mí se agitó. Algo en mí no le gustaba lo que estaba viendo, y no estaba seguro de si era yo o algo más. Intenté reprimirlo con una barra de fibra, lo cual extrañamente funcionó. Salí al exterior como en un aturdimiento. No sabía qué hacer. Parte de mí quería encontrar a mis padres. Otra parte de mí quería salir de la ciudad. Quería buscar una bicicleta o simplemente empezar a caminar o tomar un autobús. Por supuesto, no había autobuses para tomar, pero mi mente privada de sueño ya no podía separar los hechos de la ficción. Toda esa noche fue una larga pesadilla viviente. Seguía imaginando cosas saliendo de la oscuridad. Podía escuchar voces que me decían que me diera la vuelta, que me detuviera, que corriera, todo a la vez y nada en absoluto. Apenas podía mantener el equilibrio, y detenerme, aunque fuera por un momento, me llevaría directo al sueño. Tenía que seguir adelante. Incluso tomé una dosis extra de refuerzo, que solo me dio un agudo dolor en las articulaciones y me hizo sudar. Seguramente había hecho algo estúpido. Tomé un atajo a través del parque. Podía ver rostros en los árboles. Vi a un hombre boca abajo en el sendero de grava, siendo arrastrado hacia adelante por un brazo que salía de su boca. Vi a otro junto al lago, golpeando repentinamente sus brazos contra la superficie del agua fría, como un niño maníaco tratando de obtener el mayor chapoteo posible. Algo era real, algo no lo era. Ya no podía distinguir qué era qué. Cuando finalmente llegué al centro, vi al menos 2 docenas de personas reunidas frente a un edificio en llamas. Todos ellos con brazos negros y azules que salían de sus bocas, extendiéndose hacia las llamas, como si estuvieran moviendo lentamente el aire hacia ellas, como algas humanas moviéndose contra una corriente invisible. Se balanceaban hacia adelante y hacia atrás al unísono, elogiando el caos que habían causado sin decir una palabra o hacer sonido alguno. Aún así, podía escucharlos, dándome la bienvenida.
llamándome. Todas las voces únicas, llevadas hacia mí por un viento imperceptible. Acércate, suplicaban. perteneces aquí. Me di la vuelta y las voces se hicieron más fuertes. Desesperadas chillaban, exigiendo mi atención, mi devoción. Algunas provenían desde fuera, algunas venían del rugido de mi estómago. Ya está aquí. Escuchaba. Nunca se irá. Nunca dormirá. Nunca se detendrá. Manos se extendían hacia mí. Veía un rostro en cada ventana. Escuchaba voces que llegaban desde abajo del concreto. Disparos, ventanas rotas, cristales crujían bajo mis botas de goma mientras avanzaba junto a autos quemados. Era oscuro, luego brillante, luego oscuro de nuevo. Y en algún momento sucumbí. Sentí el concreto contra mi mejilla, pero no pude obligarme a levantarme. Mis piernas no se movían. Mis ojos no se abrían. Sí. Se reían las voces. Ven. Ven a nosotros. Ven a arder con nosotros. Y luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve afuera. Horas, tal vez mediodía. Desperté para ver a un hombre corriendo hacia mí, preguntándome si estaba bien. Un auto se había detenido, bañándome en una luz cálida. A un lado de la carretera, un grupo de ranas me miraba. A lo lejos, mis ojos se posaron en un girasol descolorido. Se había vuelto azul. Extraño cómo no notas los caminos más obvios hasta que te miran directamente a la cara. Resulta que la exposición había ocurrido al menos 6 horas antes de lo que el hombre con la tabla había predicho. Y yo había estado despierto el tiempo suficiente para que la mayor parte del efecto pasara por mi sistema. Me encontraron inconsciente al borde de la carretera, a unas 9 millas de mi casa. Aunque tuve un incómodo sueño sin sueños, los efectos que tuvo en mí no fueron ni de cerca tan malos como lo que le sucedió a la mayoría del vecindario. Estoy seguro de que ya han oído hablar de algo parecido. Lo llamaban disturbios. Solo otro desastre en una zona de bajos recursos. Ni siquiera creo que haya llegado a las noticias nacionales. Algunas de las personas que sucumbieron pronto sufrieron daño cerebral permanente. Larry Peterson nunca fue el mismo, pero era difícil decir si era debido al trauma emocional o a lo del sueño. De cualquier modo, tuvo que tener una enfermera que viniera a cuidarlo unas pocas veces a la semana por el resto de su vida. Mis padres tampoco salieron completamente ilesos. Mamá desarrolló una especie de narcolepsia después de esa noche, quedándose dormida espontáneamente en los momentos más inoportunos. Papá perdió su sentido del gusto y el olfato. Hasta el día de hoy, les cuesta trabajo explicar exactamente lo que experimentaron. Para ellos, fue como irse a dormir y tener la pesadilla más horrible, solo para despertar en una cama de hospital. A veces me pregunto si yo también me dormí. Algunas de las cosas que vi eran tan extrañas que no hay forma de saber si eran reales o no. Recuerdo vívidamente esa escena de manos agitándose de un lado a otro, afuera de ese edificio en llamas en el centro. Tenía que ser real. Ese edificio realmente se había incendiado. Como podrán imaginar, me cuesta trabajo recordar esto. Pensar demasiado al respecto me provoca una sensación helada en el fondo de mi estómago, como si una pequeña parte de mí creyera que todo esto es una gran pesadilla, que estoy a solo un segundo de despertar en ese armario, con alguien parado justo afuera, esperándome.
O tal vez sea algo dentro de mí, aún esperando tomar las riendas. Quizás esté solo a unas noches de distancia. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ah, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.